Los franciscanos llegaron a Mallorca durante la conquista. No hay evidencias que viniesen con la flota, pero sí que se sabe que a los pocos años estaban en la isla. En primer lugar se instalaron en las afueras de Palma, en la casa de un noble, que les dejó el pequeño real que tenían en las afueras. Hoy en día sería detrás de lo que sería la zona del Corte Inglés, y luego posteriormente entraron en la ciudad. El primer asentamiento de los franciscanos es lo que hoy en día es el Hospital Militar. La iglesia del Hospital Militar fue la primera basílica que edificaron los franciscanos. ¿Qué ocurrió? Jaime II, cuando hereda el reino, el hijo mayor, que estaba llamado a ser el sucesor de su padre, decide entrar en el mundo franciscano, y Jaime II de Mallorca lo que va a hacer será coger y darles a los franciscanos, otorgarles unos terrenos nuevos. Los sacan de la zona del Hospital Militar, que allí ya habían hecho un cambio con unas monjas y demás, y se vienen a toda esta zona donde está hoy en día el convento, que el convento, las instalaciones del convento llegaban prácticamente hasta la zona del Temple. ¿Cuándo empezó el convento a construirse? El convento empezó a construirse, la basílica. Los franciscanos llegaron unos años antes, se instalaron provisionalmente, y la basílica se inició a finales del siglo XIII con la presencia del obispo, Jaime II de Mallorca y todas las autoridades que pusieron la primera piedra del ábside, y la construcción se prolongó hasta casi mediados del siglo XIV. ¿Cómo estaba organizado? En un primer momento se hizo estamos ahora arriba en las voltas de la iglesia. En un primer momento se hizo una iglesia como la que hay en el convento al lado del Hospital Militar, una iglesia baja, de una única nave, muy clara, en la que el coro estaba justo a la entrada, encima, como está allí. ¿Y qué ocurrió? Que en esta basílica hubo un incendio, se quemó, y el obispo Cima, que era franciscano, puso dinero de su bolsillo para construir toda la arquería de la que podemos gozar hoy en día en la basílica cuando la visitamos y sobre la que estamos en estos momentos. Los campanarios, la función que tenía básicamente en un principio, se pensaron como torres de defensa. Poco a poco se les añadió la campana, y la función era pues anunciar al pueblo toda una serie de eventos, no solo de carácter religioso, que era la costumbre, las horas y demás, sino que también, de acuerdo con las autoridades de lo que era la Universidad de Mallorca, la universidad, es decir, el gobierno de Mallorca, anunciaban también situaciones de peligro o algunas cuestiones, como por ejemplo la que ocurrió en los años 30 del siglo XIV aquí en Mallorca, cuando una noche creyeron que los genoveses atacaban el puerto. Entonces la iglesia mayor de la catedral empezó a tocar, y el resto de campanarios de la ciudad empezaron a llamar a rebato porque estaban atacando el puerto. Luego la cosa no fue una falsa alarma, pero esa era la función de los campanarios, no solo avisar de las cuestiones religiosas, desde muertos o otras cuestiones, sino que también tenían una función civil en este aspecto. He utilizado el término universitat, universitas. Tiene el mismo sentido que la palabra castellana de ayuntamiento, juntar, juntar. La universidad era la institución que representaba a todos. Estamos en una sociedad estamental, unos estaban más representados que otros, pero la universidad era el órgano de gobierno de la ciudad. Este convento, desde el momento mismo de la fundación, estamos en el siglo XIV, es el siglo de las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos, son los que mandan en la escena religiosa del momento, son órdenes ligadas a la ciudad, a la urbe, y acabarán alcanzando un poder extraordinario.
Los dominicos, en su desaparecido convento, donde está ahora hoy en día el Parlamento de las Islas Baleares, pues tenían una fuerza enorme, pero los franciscanos también alcanzaron un poder sustancial. En la época medieval, a principios del siglo XIV, se calcula más o menos la documentación que he encontrado que podría haber más de 130 religiosos solo en este convento. Ya hemos hablado del espacio que ocupaba, y socialmente tenía muchísima relevancia. Por un lado, cuando vemos la fachada de la iglesia, una fachada barroca, o vemos el retablo, encontramos arriba que está coronado por San Jorge. ¿Por qué San Jorge? San Jorge es la cofradía de la nobleza mallorquina que tenía su sede en el convento franciscano. Durante su funcionamiento fue muy querido por el pueblo, pero cuando se produjo la desamortización, el convento decayó y luego las autoridades se encontraron con la necesidad de hacer algo con todas estas instalaciones. En primer lugar, lo destinaron a gobierno civil, a diputación, varios tipos de organismos oficiales, fue también sede del ejército y acabó incluso como sirviendo como cárcel, como lo demuestran los grafitis que hay aquí arriba, en esta zona superior de lo que es la basílica, en la que se tuvieron presos a la gente, y funcionó como eso, como prisión. Luego, posteriormente, a final del siglo XIX, incluso hubo un intento de derrumbarlo, de tirarlo abajo, como hicieron, por ejemplo, con el convento del Olivar, donde está hoy en día el mercado del Olivar. Aquello era un convento, y pensaban hacer lo mismo, convertirlo en un mercado de abastos. Fue la actuación de la Sociedad Arqueológica Luliana y algunos eruditos del momento que lo pudieron bloquear y lograron que fuese el segundo monumento histórico de las Baleares. El primero fue la Puerta de Santa Margalida, la Puerta de la Conquista, pero una noche de un poco de pólvora acabaron con ella, y casi estuvieron a punto de acabar con este. El convento languideció, ya a principios del siglo XX, los franciscanos volvieron a revivirlo. Cuando se rehizo la Orden Tor, los franciscanos pues pidieron el convento y poco a poco fueron recuperándolo. En esta parte superior hemos hablado de las funciones que le dieron una vez desamortizado el convento, cuando no sabían qué hacer con él, y una de ellas fue la de prisión, la de cárcel. No hay mejor lugar que subir aquí, a esta parte alta, a todo aquel que quisieran tener preso, pues el único modo de escape es saltar, evidentemente no conviene, o bajar por las escaleras, que son escaleras, la típica escalera de torre, de caracol, muy estrecha, por lo tanto era un lugar seguro. Los presos aquí no tenían nada más que hacer, salvo pasar el tiempo, calentarse con el fuego y observar el mundo. ¿Qué hacían? Pues cogían y con los carbones pues se dedicaron a dibujar en las paredes todo aquello que observaban, desde inscripciones a motivos religiosos y también cuestiones sociales se encuentran aquí bien representados. Hay bastantes representaciones de embarcaciones que fondeaban justo aquí delante, que las podían ver perfectamente, hay procesiones, hay dibujos de soldados, por lo tanto aquí se encuentra toda una muestra de lo que era la ciudad, el mundo social del siglo XIX. Desde el momento en que los franciscanos claustrales abandonaron la isla, quedó en manos de la Tercera Orden, que mantuvo su influencia social, al igual que las demás órdenes, en una Palma que estaba repleta de conventos. Se seguían disputando el ser enterrados en la basílica, aquí en la basílica, en las distintas capillas y el claustro. Hay miles de enterramientos en el claustro, se conocen por los libros de enterros, libros de entierros que se han conservado, y la relación del mundo franciscano con la sociedad era de una cierta intimidad social, eran muy apreciados. Ramón Llull, ¿por qué escogió San Francisco? Ramón Llull, en teoría, por su situación, tenía que ser enterrado en una parroquia, pero nos cuenta él en su vida coetánea, él se dedicó de joven, salía de Santa Eulalia, tuvo la visión y empezó a predicar. Intentaba convertir al infiel desde el modelo franciscano. En la vida coetánea, que es su vida, narra una anécdota que piensa un momento determinado qué va a hacer con su prolífera obra, ¿no? Con toda la obra que tiene.
y dice, reflexiona de la siguiente manera, grosso modo. Dice, si me hago dominico, salvaré el alma, pero perderé los libros. Si me hago franciscano, perderé el alma, pero salvaré los libros. Y se adjuntó a la orden franciscana. Siempre fue muy cercano al franciscanismo y entonces, cuando murió, que tampoco se sabe exactamente si murió en el barco de regreso o murió allí, ni la fecha exactamente, a finales del 15, principios del 16, de 1315-16, pues rápidamente la gente decidió que debía ser enterrado en el convento de San Francisco.